XPeng nos acaba de tirar una bomba, es una bomba positiva, pero nos acaba de tirar una bomba para Europa. Pero para poder entender qué es lo que acaba de anunciar XPeng con relación a Europa, tengo que explicar lo que hace XPeng en China. XPeng es una marca que conocemos muy a fondo, el XPeng G6, el G9, el P7, el P7 Plus, coches que se venden aquí en Europa desde 2024, los hemos cubierto muy a fondo en este canal. Coches muy tecnológicos, muy interesantes, sin duda alguna. Pero en China tienen una submarca que se llama Mona y venden un coche, el Mona M03. De hecho, es el coche más vendido de XPeng. Lo que pasa es que solamente se vende en China a un precio sumamente bajo, el equivalente a 15.000 euros. Y es un coche muy exitoso. Han vendido unas 250.000 unidades en China y llevamos un buen tiempo preguntándonos cuándo va a llegar el Mona M03, sobre todo cuándo va a llegar aquí a España, seguramente a toda Europa, pero cuándo va a llegar aquí a España, porque parece ser un coche que por relación calidad-precio podría ser muy exitoso y muy beneficioso en términos de movilidad eléctrica para la región. Y ni qué decir si XPeng decidiera vender este coche en Latinoamérica. Creo que también sería un coche muy exitoso, pero no termina de suceder. El Mona M03 se mantiene de momento en China únicamente. Y la filosofía del Mona M03 es muy similar a la filosofía general de XPeng, es decir, coches con mucha tecnología primero, coches definidos por software que pueden mejorar mucho sus funciones a medida que pasa el tiempo, pero en el caso de la submarca Mona, a un precio muy bajo. Y tomando en cuenta que el Tesla Model 3, una berlina deportiva, es el coche eléctrico más vendido en España y no el Tesla Model Y ni el Dacia Spring, es el Tesla Model 3 el más vendido, este coche es aún más interesante porque compiten muy directamente. Son coches muy similares en tamaño y un tanto en prestaciones, pero el Mona M03 cuesta la mitad. Bien, pasa el tiempo y el Mona M03 no termina de llegar a Europa, no termina de salir de China, pero lo que ha hecho XPeng es tirarnos una bomba. Honestamente es una estrategia muy interesante. Van a lanzar el Mona L03 en Europa y va a ser muy pronto. El Mona L03 es la versión sub del Mona M03. Se parecen bastante, tenemos muy pocas fotos del coche, básicamente hay un par de fotos del coche, todavía no entra a producción, eso sucederá creo que pronto, pero la idea de XPeng es lanzar la versión sub crossover del Mona M03, llamarlo L03, empezar a venderlo en China, pero este sí empezar a venderlo en Europa. Y el precio que va a tener este coche en China es de tan solo 20.000 euros. Y de hecho es una estrategia similar, no solo a la de Tesla, pero yo creo que sí, yo creo que está muy inspirada en la estrategia general de Tesla. Es decir, lanzar una versión en sub de un coche que ya saben que es muy exitoso. Fue lo que hizo Tesla con el Tesla Model 3 y luego con el Model Y. En un principio eran coches bastante parecidos, un poco los diseños han empezado a diverger con el Highland y el Juniper, pero fue la forma en la cual arrancaron la producción de ambos coches. Coches muy similares que además compartían un montón de piezas y un montón de partes para simplificar su fabricación en las líneas de producción, pues aquí un poco lo mismo. El lenguaje de diseño es muy similar el del Mona L03 al del Mona M03, solamente que en versión sub, pero al ser un sub, un poco entran en el segmento más demandado de regiones como Europa. Ahora, en cuanto a dimensiones, es un sub de 4,65 metros. Vamos, el segmento por mucho más competido de la automoción en general en la actualidad. Da igual si estamos hablando de coches eléctricos o no, todo el mundo quiere triunfar con un sub de alrededor de 4,7 metros y es exactamente donde entraría el Mona L03. 1,60 metros de alto y 1,92 metros de ancho. Medidas muy reconocibles, medidas a las cuales estamos bastante habituados y medidas que vemos todo el tiempo en un montón de subs, algunos de los cuales son muy exitosos, otros no tanto, pero creo que se entiende perfectamente cuál es la estrategia que busca XPeng con su submarca Mona y su entrada a Europa y sin duda alguna con su entrada a España. Estéticamente hay un montón de elementos del L03 que son prácticamente iguales al M03, eso simplifica la producción para la compañía y eso tiene un impacto positivo en precios porque hace que el coche se pueda vender un poco más económico. Como decía, el equivalente a 20.000 euros en China. Ya vamos a hablar de equivalencias de precios aquí en Europa. Y aunque el coche no se ha presentado, entiendo que el coche se ha llegado a mostrar algunas personas en China. Es un coche que aún no se ha revelado en su diseño final, pero sí es un coche que se ha filtrado. Porque cualquier coche que se quiera vender en China tiene que pasar por el Ministerio de Industria y Tecnología del país. Y es un ente público, por lo tanto, toda la información que pasa para la aprobación de la circulación de un coche en China y que pasa por el Ministerio de Industria y Tecnología se tiene que hacer público. Así que todas o casi todas las especificaciones, datos e imágenes un tanto feas, pero imágenes del Mona L03
L03 ya son públicas y te las puedo contar. Tendrá un motor de 250 caballos de potencia y vendrá en dos versiones con dos diferentes capacidades de batería. Una de 56 kilovatios hora y que tendrá una autonomía en el ciclo WLTP de alrededor de 415 kilómetros, y otra versión con una batería de 69 kilovatios hora que tendrá una autonomía aproximada de unos 520 kilómetros si hacemos la conversión del ciclo chino CLTC al WLTP que utilizamos aquí en Europa. Y una de las diferencias importantes que va a tener el Mona L03 con respecto a los Xpeng G6, G9 por ejemplo, es que no tendrá sensores para la asistencia en la conducción, sino que se basará únicamente en cámaras, un sistema similar al que ha adoptado Tesla. Visión artificial para tomar decisiones en la asistencia a la conducción cuando está el coche en movimiento. Ok, ahora hablemos de precios, que creo que es parte fundamental de lo que hace este coche tan interesante. En China, el L03 se va a vender al equivalente a 19.000, 20.000 euros. Este precio obviamente no va a ser el mismo precio en el cual se venda en Europa y en España. Veremos unos precios distintos. Probablemente al principio veremos unos precios un poco más altos de los que nos gustaría, y poco a poco con el tiempo, a medida que este coche se empieza a vender más y a medida que Xpeng entienda y optimice los procesos de importación del coche a Europa, creo que iremos viendo que el precio va a ir bajando. Pero mirando lo que ocurre con otros coches chinos que van llegando a Europa y viendo las diferencias de precio entre el precio local chino versus el precio que termina vendiéndose en Europa, yo me esperaría este coche por unos 35.000 euros. ¿Su principal competidor? No su principal. Tendrá dos grandes competidores. El Tesla Model Y, sin duda alguna, que empieza a partir de, ahora mismo, 40.990 euros, y el Toyota CHR. Creo que son los dos grandes competidores que va a tener de momento el Mona L03 una vez que se lance en Europa. Si logran posicionarlo en esos 35.000 euros antes de ayudas, la cosa se puede poner muy interesante, porque en términos de prestaciones va a ser similar al Tesla Model Y por menos precio en un segmento bastante popular. Ahora, creo que es importante abordar este tema. Va a ser un coche muy competitivo, sin duda alguna. Va a ser muy interesante. Posiblemente tenga un precio muy atractivo. Pero China tiene un problema grande con sus coches eléctricos que se llama eficiencia. Siguen sin llegar coches de marcas chinas a Europa que sean capaces de competir en eficiencia con algunas de las cosas que ya tenemos aquí en Europa. Si lo comparo únicamente con el Tesla Model Y, tendríamos que optar por el Mona L03 de batería más grande para que pueda competir con el Tesla Model Y de batería más pequeña, porque el Mona L03 con la batería de casi 70 kilovatios hora de capacidad ofrecería una autonomía muy similar al Tesla Model Y estándar, que tiene la batería de 60 o 65 kilovatios hora. Por lo que muy posiblemente, si quieres conseguir la misma autonomía que el Tesla Model 3 estándar, tendrías que comprar la versión un poco más cara, y la versión un poco más cara no va a tener un precio de 35.000 euros aquí en Europa. Yo creo que va a tener un precio un poco más alto, y para mí ahí empiezan los problemas. Porque yo llevo ya varios años con este canal y diría yo que la mayoría de las personas que optan por un coche eléctrico siguen utilizando tan solo dos vectores de comparación para tomar una decisión racional a la hora de comprar un coche eléctrico. Precio, sin duda alguna, el precio es definitivamente el principal vector a la hora de la compra, pero ese vector lo relacionan con la autonomía máxima del coche. Esto es así. Es la razón por la cual cuando miras la lista de coches más vendidos aquí en España, pues un poco son los coches que te ofrecen una buena relación calidad-precio en esos dos vectores de comparación, autonomía y precio. Por lo tanto, no es una casualidad que el Tesla Model 3 es el coche eléctrico más vendido de España, seguido por el Tesla Model Y, seguido por algún BYD, seguido por el Kia EV3. Esto va a cambiar en 2026 y veremos el Toyota CHR metido ahí, segundo o tercer puesto, y veremos el Kia EV2. Ambos coches te ofrecen también muy buena relación calidad-precio, cosa que todavía la mayoría de los coches que vienen desde China no terminan de ofrecer porque tienen un problema serio con la eficiencia. Es solo cuestión de que mires cualquiera de los vídeos que he publicado a lo largo de todos estos años, y cuando pruebo coches de marcas que vienen desde China en donde casi todo está súper bien, casi todo funciona muy bien, pero siempre la crítica, de las pocas críticas que le puedo hacer a estos coches, empieza por el mismo lugar. Es un coche poco eficiente. Y el Mona L03 parece ser un coche muy interesante que puede romper el mercado si llegan a venderlo a un buen precio, pero que tiene el problema de la eficiencia. Con las homologaciones en autonomía lo estamos viendo ya. Así que en mi opinión, y yo no soy el mayor experto en cuáles son las estrategias de venta de los fabricantes de los coches, pero en mi opinión, basado en todos los años que
que llevo en este canal y analizando la movilidad eléctrica, creo que la única forma en la cual Mona podría posicionarse muy bien dentro de España es tomar una decisión como la que tomó Toyota, y es vender este coche a un precio demasiado bueno considerando la eficiencia que tiene. El Toyota CHR Plus tampoco es el coche más eficiente del mundo, pero tiene una batería y una autonomía equivalente al Tesla Model Y de gran autonomía al precio del Tesla Model Y estándar. ¿Qué haría yo? Yo vendería el Mona L03 de gran autonomía a 35.000 euros y el Mona L03 base, el Mona L03 de autonomía estándar, a 30.000 euros. Y así rompo el mercado. Y no solamente entro a competir directamente contra Tesla, también compito contra Toyota, inevitable, pero también empiezo a competir contra BYD. Y eso creo que es muy interesante, sobre todo para nosotros los consumidores. Y por supuesto, Xpeng y su submarca Mona tienen otro reto que creo que es muy importante, y es encontrar la forma de conseguir la confianza de las personas que están dispuestas a comprar un coche de ellos. De ahí viene el tema de postventa, servicio, la forma en la cual las personas se preguntan qué pasa si mi coche tiene una avería, cómo lo resuelvo. Ahí creo que hay también mucho trabajo por parte de la marca y por parte de quienes están detrás de la marca, concesionarios y demás, para conseguir esa confianza por parte de los consumidores. Es de hecho uno de los principales cuestionamientos que recibo cuando la gente me pregunta sobre, por ejemplo, Xpeng. ¿Qué va a pasar con Xpeng en 5 años? Y yo puedo entender esa desconfianza y esa duda. Así que además de temas de precio, de eficiencia y lo que consigues por el precio cuando vas a comprarte un Mona L03, está el tema de la confianza postventa. Dicho todo eso, perfecto. Cochazo, la verdad es que es muy interesante. Solo podemos ver muy pocas imágenes, pero el Mona M03 personalmente me parece un coche muy interesante. ¿Cuándo llega el Mona L03 a Europa? Pues todo indica que llega ahora en verano. Llega ya. Va a ser muy interesante. 2026 está siendo un año muy interesante para la movilidad eléctrica. Así que eso es el Mona L03. Creo que es la entrada de un coche que puede ser muy interesante, que puede un poco mover el árbol en este mundo muy cambiante de la movilidad eléctrica que estamos viviendo en 2026, con muchas nuevas marcas, muchos nuevos modelos y cada vez mejores precios. Pero me encantaría saber qué opinas tú. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.